Bienvenido al Tarot del Girasol. ¿Cómo estás? Hoy es domingo. Hoy es domingo, es un día de descanso, es un día de asueto, es un día para compartir con nuestros seres queridos, para descansar un poco, para desconectarnos del mundo y para encontrarnos también con nosotros mismos. Por eso, el día de hoy voy a subir dos lecturas que lo más probable es que no van a tener demasiadas vistas, pero no importa. Yo lo que quiero es que estas lecturas les sirvan a quien se sienta llamado a venir a descubrir cuál es su sombra, la primera, y la siguiente, cuál es tu don. La sombra es la primera que vamos a abordar. Todos los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra en nuestra personalidad. Lo importante es identificar esta sombra y tratar de minimizarla. Nunca desaparece al 100%. No hay personas que sean completamente buenas ni personas que sean completamente malas. Por eso es que podemos tener una esencia y resultar pues una persona muy agradable para la gran mayoría, y resulta que con uno, dos o tres tenemos por ahí alguna fricción. ¿Por qué? Porque tenemos una sombra y esa persona viene a reflejarnos esa sombra. Hay personas con las que no conectamos. ¿Por qué? Porque estamos chocando por esa energía y que tiene que ver con esa sombra. La sombra tiene que ver con esa parte oscura que todos tenemos, con esa pequeña parte de maldad que todos tenemos, porque todos la tenemos. Yo la tengo, tú la tienes, todo mundo tiene una partecita de maldad en la que te da gusto cuando una persona recibe su merecido porque te lastimó en un pasado, en la que tal vez llegues a sentir un poquito de celos por alguna situación, en el que tal vez llegas a sentir un poquito de envidia porque somos seres humanos. Los seres humanos somos imperfectos. Los ángeles, que son perfectos, están en el cielo, pero nosotros somos seres humanos. Entonces tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y sabes que cuando tú reconoces tu sombra, te vuelves bien poderoso, porque empiezas a trabajar en ella, y aunque te repito, no terminas de desaparecerla, pues ya no te irrita tanto lo que las otras personas pueden decir o que las otras personas pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya la identificaste, ya sabes cuál es tu parte oscura, y al tener identificada esa parte oscura puedes comenzar a trabajar con esa parte oscura. Y te repito, aunque no termina por desaparecer, sí la puedes minimizar. Vamos a utilizar el tarot de los vampiros. Este tarot ha definido al tarot del girasol desde la primera lectura que yo hice en noviembre del 2017. Utilicé este mazo del tarot y tuvo una gran aceptación entre el público que comenzó a seguirme. A mí me gusta mucho. Tiene imágenes que, aunque son muy oscuras, pues nos revelan precisamente esa sombra, pero también son imágenes muy bellas en cuanto a que es como que muy gótico, en cuanto a las ilustraciones. Los personajes son muy guapos físicamente, pero también son cartas como que muy dramáticas. Y realmente cuando tú estás viniendo a una lectura de tarot es porque estás viviendo una situación dramática. Yo creo que por eso es por lo que mucha gente, incluso ahora que están interesados en el curso y que me preguntan, oye, ¿qué tarot tengo que comprar? Pues mira, yo me baso para el curso en los clásicos, que es el Rider, el egipcio y el de Marsella. Son los tres grandes clásicos, sobre todo en la parte relativa a los arcanos mayores. Y después, ya cuando entramos en arcanos menores, me baso muchísimo en el tarot Rider. Es el que yo aconsejo comprar para los principiantes, pero también te digo una cosa. Yo te voy a dar el material y me estoy adelantando un poco a darte información del curso. Yo te voy a ir dando el material día con día, es decir, te voy a ir proyectando láminas y te las voy a explicar. Esas láminas tienen que ver con los tarots clásicos, pero lo importante, y te voy a platicar una anécdota, y yo sé que a mucha gente no le gusta que lo platique, pero yo sí te lo quiero platicar. Lo más importante es que tú conectes con el mazo del tarot que vas a utilizar. Cuando yo empecé y yo le hablé a mis hijos de esta intención que yo tenía de subir videos a YouTube hace 4 años, mi hijo mayor me obsequió un tarot de Marsella muy bonito, lo tengo por ahí guardado, con un valor sentimental muy grande, pero las imágenes del tarot de Marsella, aunque es un tarot que ahorita ya puedo dominar su significado, en aquel tiempo no me llamó, emotivamente no logré conectar con ese mazo del tarot. Y un día estaba la feria del libro
en un pasaje que está en el centro de la ciudad en la que yo vivo. Entonces fui pasando y estaba yo recorriendo los stands donde estaban los libros, y en uno estaba el tarot de los vampiros. Vendían libros de todo tipo, pero pues como la caja traía también su libro, a mí me gustó. Desde que vi la caja, yo sentí que ese tarot era para mí. Evidentemente cuando lo compré y después comparé precios con Amazon, con Mercado Libre y todo, bueno, pues me lo dieron muy caro a mí, pero pues en aquella época yo no sabía dónde se podían comprar, y este fue el tarot con el que yo conecté. Entonces, si tú en algún momento estás interesado en inscribirte a mi curso de tarot, pues yo te diría, tú te vas a basar para la interpretación si eres principiante en un tarot clásico, que yo te voy a explicar de todo a todo ese tarot clásico, pero ya el momento en el que hagas tus lecturas es importante que tú conectes con ese mazo, y este es el mazo con el que más conecto. Ya después empiezas a descubrir otras imágenes y empiezas a tener cartas favoritas en cada uno de los mazos, pero en términos generales este es mi tarot favorito, porque además es el que me dio a conocer, es el que me permite encontrar y desentrañar más significados de manera más profunda. Entonces, bueno, esto te lo digo como información adicional. Y bueno, pues en lo que tú te desestresas, tomando en consideración que esta es mi casa virtual y que me estás visitando, es como cuando llegas con un anfitrión, llegas de visita y te empieza a platicar su día a día y de sus mascotas. Entonces no le dices, oye, cállate, vengo nada más a comer, o vengo nada más a traerte esto. No, tú lo dejas hablar y compartes y platicas, porque así es como debe de ser una visita, ¿verdad? Yo te doy información, te despejo tus dudas y bueno, pues te comparto mis experiencias también. Entonces, la pregunta que vamos a resolver el día de hoy es, ¿cuál es mi sombra? Con una sola carta. Con una sola carta. Evidentemente podemos tener sombras diversas, pero el tarot nos va a hablar hoy de tu sombra más marcada. Ahora, en lo que tú piensas de una vez cuál opción vas a elegir, esta es una piedra lunar, es así como que tornasol. Luego tenemos venturina o piedra del sol, que está, gracias a ustedes es su nombre. Este es el cuarzo de color verde, y finalmente tenemos un ónix. Trata de conectar con la piedra que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Y mientras, yo aprovecho para recordarte que estamos de promoción, que esa promoción va a tener una duración de 5 días nada más. Comienza hoy, tú ya desde hoy, incluso ya ayer hubo gente que contrató esa opción, pero desde hoy ya puedes empezar a pagar tu lectura y tendrás única y exclusivamente hasta el día 3 de junio para poder seguir pagando esta opción y para tener derecho a esta lectura económica en la que te respondo una pregunta. Es una pregunta tema, no te voy a decir sí, no te voy a decir no, te voy a decir sí y no, pero te voy a explicar el fondo del asunto, te voy a explicar qué tienes a favor, qué tienes en contra, qué es lo que no estás viendo, cuál va a ser el resultado. O sea, es una respuesta a profundidad, tal como es el estilo del tarot del girasol. Bueno, vamos a ver. Y también, si quieres cursos, que ahorita te estaba adelantando un poco del mazo, esta es la última generación de tarotistas empáticos que se van a formar con la filosofía del tarot del girasol, y el correo en el que te dan información es lecturas personales girasol@gmail.com. Aquí te dan información del curso en este número, que es el más 52 228 106 65 56. Te van a dar información de promociones, de lecturas normales, de lecturas urgentes, de acuerdo a las necesidades. Bueno, pues tú pides información y esa información se te dará. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. De nueva cuenta, te agradezco muchísimo por tu presencia en mi canal. Quiero que sepas que me siento muy bendecida con tu presencia. Te pido de nueva cuenta tu apoyo para comenzar a crecer en Facebook, para comenzar a crecer en TikTok, en Instagram. Yo creo que sería la próxima semana, porque me interesa que este último año que va a estar el tarot del girasol tenga una llegada a más personas. ¿Por qué? Porque de esas personas que logren crecer conmigo, nos vamos a ir al siguiente paso, donde vamos a tratar de encontrar respuestas en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a comenzar a barajar. Vamos a comenzar a barajar para poder sacar nuestras opciones. ¿Cuál es tu sombra? ¿Cuál es mi sombra también? Yo también tengo una sombra, todos tenemos una sombra.
¿Recuerdas esas caricaturas? Y la sombra tiene mucho que ver te repito, con esa oscuridad, con ese grado mayor o menor de maldad que todos tenemos. La luz tiene que ver con la bondad y lo que se trata es de encontrar un equilibrio y de tratar que la luz se potencie, pero pues nadie ha logrado tener una luz completa. Todo el mundo tenemos en mayor o menor medida una sombra. Vamos a ver cuál es la tuya. Con una sola carta. Opción número 1 es la piedra lunar. Ay. Opción número 2, la venturina o piedra del sol. Opción número 3, tenemos el cuarzo de color verde. Opción número 4, tenemos el ónix. Y bueno, pues vamos a ver cuál fue la carta que nos quedó en el fondo de la lectura, porque yo te diría que esto es una combinación entre la opción que escojas y la que tengo en el fondo de la lectura. Es una combinación de esa sombra, es un matiz para esa sombra. Vamos a ver qué carta nos quedó en el fondo. Tenemos un 10 de bastos. Y yo te diría que una de las sombras principal que podemos tener con este 10 de bastos es que el 10 de bastos tiene que ver mucho con el fuego de la pasión, mucho con el fuego de la pasión, pero la pasión no necesariamente tiene que ver con la sensualidad, tiene que ver con la manera de responder ante una situación determinada. Me parece que con el 10 de bastos nosotros estamos siendo muy tendientes a reprimir nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos callamos y resulta que cuando ya no puedes más terminas explotando. ¿Qué pasaría si tú dominaras esta sombra, te dieras cuenta de que no expresas aquello que te gusta, aquello que te disgusta, aquello que te molesta o aquello que te hiere de una manera correcta y terminas estallando en el momento más complicado? Si tú te dieras cuenta, serías poderoso. ¿Por qué? Porque tomarías la decisión seguramente de decir lo que piensas, lo que quieres, lo que te disgusta o lo que anhelas, lo dirías en el momento adecuado. Me parece que esto es una sombra que tiene gran parte de la gente, incluso también yo, en el que, te repito, nos estamos reprimiendo constantemente y realmente eso no es tan positivo. Ahora, si tú elegiste la opción número 1, que es la piedra lunar, vamos a ver cuál es tu sombra. Tenemos la carta de la luna. Fíjate que la carta de la luna es un arcano mayor, es un mensaje tremendamente potente y yo creo que tu sombra tiene mucho que ver con tus miedos, tiene que ver mucho con tu inseguridad. La luna tiene que ver con esas sensaciones negativas que tú sientes cuando llega la noche y cuando no eres capaz de ver con claridad lo que está pasando del otro lado de la calle o está pasando en un lugar donde escuchas algunos ruidos pero no alcanzas a ver qué está pasando. Entonces la luna está directamente relacionada con el temor que estamos teniendo, pero también, y aquí te lo quiero decir sin ningún ánimo de ofenderte ni de insultarte, porque de eso se trata, de venir a reconocer nuestra sombra. Yo creo que esa sombra tiene que ver con temores, pero también tiene que ver con que en ocasiones no somos tan sinceros con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque la luna tiene dos caras. Por eso dicen, no seas dos caras. La luna pues no nos va a mostrar su cara en su esplendor de una manera total, sino que únicamente vemos una cara de la luna, y esto me habla de cierta falsedad, de cierta, no quisiera llamarlo hipocresía, aunque también, porque te repito, todos tenemos una parte oscura. Entonces yo creo que esa parte oscura tiene que ver con tu falta de claridad, que tiene que ver con tus miedos, con tus angustias, con tus inseguridades. Y esos miedos, angustias e inseguridades lo que hacen es que tú te vuelvas una persona poco sincera. Y esa falta de sinceridad no tiene que ser forzosamente con el ánimo de perjudicar a alguien más, sino que tal vez no te estás mostrando como tú eres, porque pues realmente lo que hay dentro de ti es muchísimo temor, mucha inseguridad, y evidentemente pues no te quieres mostrar ante los demás como una persona insegura. Por eso es por lo que me sale también un poco de falsedad de parte tuya. Ahora, si tú elegiste la opción número 2, que es la piedra venturina, el sol. Fíjate que el sol es una carta bien positiva, pero ahorita estamos buscando la sombra, Y si tú tienes el sol, a mí me da la impresión con esta carta, tomando en consideración que el sol es el astro rey,
es el astro que está en el centro de nuestro universo, yo creo que puedes llegar a ser un poco vanidoso, un poco egocéntrico. Es como si tú realmente quisieras convertirte en el centro del universo, pero también en el centro del núcleo del entorno en el que tú te desenvuelves. Te gusta llamar la atención, pero creo que esa llamada de atención, porque yo tengo que interpretar esta carta en su manera más negativa, obedece precisamente a que no tenemos brillo propio. Creo que cuando tenemos un sol como sombra, significa que no estamos, permíteme un segundo porque anda un insecto por aquí. Ya, disculpa. Usted decía, cuando me sale un sol como sombra, cuando es una carta tan positiva, significa que es esto precisamente lo que no tengo, y que a pesar de no tenerlo, pues me quiero convertir en ese centro del universo, en la persona que llama la atención, en la persona que quiere opacar a los demás, y que muchas veces, porque la característica positiva que tiene el sol es que brilla sin tener que quemar a los demás planetas, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que con la carta del sol sí nos gusta, sí somos vanidosos, sí somos egocéntricos, sí podemos ser personas que requieran atención constantemente y que si no tienes esa atención te sientas mal o te molestes. Y creo que también esta carta del sol como sombra representa que, bueno, pues no importa si tengo que pasar por encima de alguien o quemarlo desde un punto de vista metafórico para poder tener ese brillo que yo necesito tener, porque tú necesitas el brillo. Y déjame decirte que cuando una persona es sana en cuanto a su amor propio y autoestima, no necesita adulación ni reconocimiento, porque sabe quién es, y aquí me parece que no estamos teniendo esa confianza en nosotros mismos. Opción número 3, que es el cuarzo de color verde. ¿Cuál es tu sombra? El diablo. El diablo. Pues mira que el diablo me habla de una sombra, pues que es bastante potente en ti y que tiene que ver con adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de adicciones a la comida, a sustancias que no le vienen bien a tu vida, a relaciones, al sexo. Es una adicción. Entonces aquí somos adictos a algo. Puede ser que esta adicción tenga que ver con una gran inseguridad que tú tienes. Yo creo que el diablo no solamente me habla de esa parte oscura de tu personalidad en donde sí eres tendiente a dejarte llevar por los placeres inmediatos, no importa lo que tengas que hacer para conseguirlos, pero también tiene que ver con cierta codependencia. Aquí yo creo que por alguna situación hemos desarrollado una necesidad respecto de esas adicciones y realmente nos tendríamos que liberar. Creo que además el diablo nos está hablando de otra parte de la sombra, tiene que ver con utilizar a las personas. Hay ocasiones en que tiendes a querer utilizar o manipular a las personas. El diablo tiene que ver con ataduras, tiene que ver con manipulación, tiene que ver con que hago lo que tenga que hacer, no importa si no sea correcto, para conseguir aquello que quiero. Habla de, te repito, de muchas adicciones que pueden ser pequeñas, desde la adicción a los dulces hasta la adicción a una sustancia que te daña. Aquí tenemos que trabajar arduamente con esta adicción, porque me parece que ya la has reconocido y que no te puedes soltar de esta situación o de esta sombra. Finalmente, si tú elegiste la opción número 4, que es la piedra ónix, tenemos la carta de los amantes o enamorados. Y podrías decir, ¿qué defecto le vamos a encontrar a los amantes enamorados? Y sin embargo lo tiene. Lo tiene, porque los amantes tienen que ver con un amar. Pero si es tu sombra, no amas de la manera correcta. Nos han enseñado a amar de una manera incorrecta desde que somos pequeños. Nos dicen, el amor es incondicional. Y entonces cuando tú crees que el amor es incondicional, lo relacionas con que puedes aceptar faltas de respeto, con que puedes aceptar que la persona te tire y te recoja constantemente, con que tienes que estar rogando, con que tienes que estar suplicando o con que tienes que estar insistiendo. Esto me habla de una manera incorrecta de amar. No sabes amar, pero además, cuando llegas a ser mesurado al momento de hablar, te cuesta trabajo tomar decisiones, y esta carta me habla también de cierta infidelidad. Tendemos a ser infieles, por lo menos con el pensamiento, y sobre todo, ¿sabes a qué se refiere esta infidelidad? Porque la infidelidad no solamente es con otra persona, la infidelidad es contigo mismo. Es decir, traicionas tus principios, traicionas tu código, traicionas tu propia ética con el ánimo
a lo mejor de que amas demasiado, entonces me traiciono a mí mismo para estar bien con la otra persona. Eso no está bien, eso no está bien. Y cuando tratamos, te repito, de descubrir la sombra, se trata de identificarla, de ver si verdaderamente nos sentimos llamados por esta opción, y si no te sentiste llamado por la opción que elegiste ni por ninguna de las 4, trata de identificar cuál es tu sombra. Y una vez que la identifiques, trata de trabajar en ella. Te repito, no va a desaparecer, pero la parte que más te irrite que los demás te lo digan, ahí está tu sombra. Por ejemplo, las personas que nos comunicamos a través de alguna red social o algún medio de comunicación, tal vez tenemos la sombra de esa sombra cuando nos hacen una crítica muchas ocasiones de manera constructiva y no la aceptas, es porque hay algo que están poniendo el dedo en la llaga y están identificando tu sombra. Ahí pon atención a aquello que te está molestando de los demás. Hay ocasiones en que las críticas son infundadas y son de personas que verdaderamente tienen una sombra muy oscura, pero si tú sientes que esa sombra te irritó porque tiene razón la persona, ahí está tu sombra. Muchísimas gracias. De nueva cuenta te invito a contratar la promoción y a formar parte de la última generación de tarotistas empáticos. Muchísimas gracias.